Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a la iglesia. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas y que se sientan animados. Realmente el tiempo de alabanza fue algo maravilloso, poder meditar en la grandeza del Señor. Hermanos, es mi ánimo que hoy realmente Dios hable a sus vidas, que puedan ver su corazón reflejado en la prédica de hoy. Y la gracia de Dios mucho más reflejada como nunca, como lo hemos estado estudiando a lo largo de Génesis. Hoy vamos a estar en Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13. O sea que si tienes una Biblia, quiero pedirte que por favor vayas ahí, Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13. Hoy vamos a ver cómo las consecuencias inmediatas del pecado del hombre y la mujer, de haber creído en la mentira de la serpiente, haber creído que algo más es mejor que el Señor, haber creído que las promesas del Señor no son reales. Pero antes de iniciar, quiero que oremos juntos, por favor. Señor, gracias porque tú eres grande, maravilloso, misericordioso, Señor, paciente por sobre todas las cosas. Mi Dios, gracias porque eres bueno, Señor. Tu nombre es por sobre todo, Dios. Eres soberano, todopoderoso, omnipotente, Señor, y te agradecemos porque hablas a nuestras vidas, nos llamas, Señor. A pesar de que corremos lejos, nos llamas, nos acercas a ti, nos llevas a ti, nos haces escuchar tu voz, nos haces ver tu santidad, Señor, caer rendido y encontrar gozo, salvación, perdón en ti, Señor. Gracias por tu ley que nos guía, Padre. Te ruego que hoy lo que vamos a estudiar, Señor, no solo entra en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón, Señor, y nos haga recordar más y más tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13. Si me acompañan, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y hace una pregunta un poco retórica: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y hoy va a ser muy interesante, hermanos, lo que vamos a estudiar. Pero tal vez antes de iniciar, quiero poner algo en sus mentes. Salmo capítulo 1, terminamos el domingo pasado con este salmo, Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces ahora quiero que mire este salmo a la luz de Génesis capítulo 3. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿qué piensa? No escuchó a la serpiente, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escuchar la voz de Dios, escuchar su mandato, está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Y ahora veamos eso y comparemos versus Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, que es la serpiente hablando con Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. O sea, la serpiente está diciendo: no es cierto, Dios está mintiendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Entonces lo que quiero que miremos, o lo que vamos a ver hoy, es lo que promete la serpiente versus lo que dice las Escrituras. El Salmo está diciendo que bendito el hombre que medita en la ley de Jehová, que esa es su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y la serpiente está diciendo: no es cierto, no van a morir. El día que mueran, el día que cuando coman de eso, realmente sus ojos van a ser abiertos. Será abierto vuestro ojo y seréis como Dios. Entonces lo que vamos a ver hoy, miraremos la promesa de la serpiente versus la ley y las promesas de Dios. Y cuáles son las consecuencias de escuchar una y otra. Y son consecuencias inmediatas. Y comencemos. Dice el versículo 8 que después de que Adán y Eva comieron del fruto,
Ellos oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que paseaba por el huerto. Y es interesante cómo funciona el corazón humano, ¿no? Cómo ellos inmediatamente cambiaron después de desobedecer a Dios. Ellos se sentían tranquilos, habían hecho hojas de higuera. Entonces dijeron, bueno, se dieron cuenta, se abrieron los ojos, estaban desnudos, se cubrieron y dijeron, bueno, a lo mejor esto va a ser suficiente para poder estar enfrente del otro y poder estar delante de Dios. Ellos a lo mejor pensaron que se habían salvado de las consecuencias de sus acciones al cubrirse con sus hojas de higuera, al hacer penitencia probablemente. Pero hermanos, ustedes y yo pronto nos damos cuenta que tan pronto suena la voz de Dios, tan pronto como el santo se acerca, tan pronto como escuchas al Señor acercándose, Adán y Eva perciben que las hojas que ellos creían que los protegían no servían de nada. Pecaron, se cubrieron, se sintieron tranquilos, pero tan pronto escuchan la voz del Dios Santo y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto. Tan pronto escuchan la voz, se dan cuenta que sus hojas, sus acciones, sus penitencias no sirven de nada. Antes, hermanos, piénsalo, escuchaban la voz de Dios y no se escondían, se acercaban, no iban delante de Él, estaban ansiosos de escuchar qué era lo que Dios quería decir, qué era lo que su Padre iba a decir. Ahora se esconden, ahora tratan de usar otros medios para sentirse tranquilos, para estar delante de Dios. Ahora se van entre los árboles porque escuché tu voz, tuve miedo, Señor. Muy pronto se dan cuenta que sus hojas de higueras no servían para nada. Estaban desnudos, se cubrieron para poder estar bien enfrente del uno del otro, pero escuchan la voz del Santo y inmediatamente hay temor. A lo mejor en sus mentes pensaban que las hojas de higueras eran suficientes. Y piénsalo, nos ha pasado. Pensar que es suficiente con alguna buena acción, alguna penitencia, hice algo malo, voy a hacer que la balanza esté nivelada y lo contrarresto con algo bueno. Pero tan pronto escuchas la voz del Señor, te das cuenta que cualquier acto separado de Dios no sirve de nada. Cualquier acto bueno que tú creas que cubra tus acciones, no sirve de nada separado del Señor. Ellos entendieron ahora que no había nadie como el Señor, que fuera de Dios no había nadie igual, que la palabra de Dios, cualquier cosa que dijera tenía un peso profundo. Ahora lo estaban entendiendo. Lo que antes, hermanos, era una comunión perfecta entre Dios y el hombre, ahora se ha convertido en miedo, culpa de ser descubiertos, o sea, sentirse mal. Tal vez el Señor sabe lo que hice. Piénsalo, tan rápido, inmediato. Comieron, lo escucharon, se escondieron. Antes era comunión perfecta, antes era, hola Señor, dime. Y ahora es excusas. Y hermanos, todos cometemos ese error hoy. Todos tratamos de buscar la manera de sentirnos bien delante de Dios, ¿no? Todos sabemos que pecamos, todos sabemos que actuamos mal, sabemos que en la semana fallamos con nuestros hijos, el trabajo, la esposa, no sé, sabemos que pecamos. Y en nuestra mente algunas veces tratamos de remediarlo, ¿no? Me porto bien con mi mamá, trato de no responderle, trato de ser un mejor hijo, un mejor papá, mejor esposo. Pero hermanos, tan pronto escuchamos la voz de Dios Santo, te das cuenta que cualquier cosa que hayas hecho separado de Él no sirve de nada. Pudiste vender todos tus bienes, pudiste ir dado comida a gente hambrienta, pudiste haber dado toda tu ropa, pero tan pronto escuchas la voz de Dios Santo y te das cuenta que todo eso lo hiciste para sentirte bien contigo mismo, sabes que no sirve de nada. Y hermanos, todos tratamos de evitar circunstancias así, ¿no? Todos, y piénsalo, todos de alguna manera tratamos de evitar circunstancias que nos hagan sentir mal delante de Dios. O sea, no queremos estar delante de Dios y sentirnos con culpabilidad o con vergüenza. Queremos estar delante de Él tranquilo y por eso trabajamos, por eso nos esforzamos toda la semana. Pero yo les diría a ustedes,
justamente eso necesitamos. Muchas veces necesitamos recordar nuestro pecado, nuestra vergüenza. Necesitamos recordar que no podemos, que no tenemos valor. Y déjenme explicarles por qué. Sucederán dos cosas cuando escuchas la voz del Dios Santo. Una, vas a endurecer tu corazón. O dos, vas a correr al Señor. No de correr lejos de Él, sino correr hacia Él. Viene y escuchas la voz del Señor, del Dios Santo, y por tu pecado, una de dos, vas a correr de vergüenza o vas a correr hacia Él diciendo: Señor, ten misericordia, perdóname, porque escuchaste la voz del Dios Santo. Hebreos 3:15, hermano, habla de eso, justamente lo que acabo de decir. Dice, entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No lo endurezcáis, sino ir hacia Él. No tener temor, sino correr hacia sus pies. Dios andaba en el aire del día y Él andaba en el día sin temor. Y en el momento que Adán y Eva lo escuchan, se esconden y van a la oscuridad, van entre los árboles para que Dios no los vea, para que Dios no vea su pecado. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos, ¿quién se puede esconder del Señor? ¿Quién puede ir tan profundo del mar para que Dios no lo ve? Y los salmos lo dicen. Salmo 139 dice justamente eso. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Uno lo sabe. ¿A dónde iré para que el Señor no me vea? ¿Cómo me cubriré para que Él no vea mi culpa? ¿Qué cosa haré para poder evitar que Él se dé cuenta de todo mi error y de mi pecado? Nada, no puedes irte a ningún lado. No puedes meterte entre una grieta de rocas. No puedes irte a otro país y no verlo y no encontrarlo. Entonces, hermanos, recordar esto nos enseña algo. Correr del Señor y evitar acercarte a Él es solo una evidencia más de la terquedad de tu corazón y no de humildad. Piénsalo. Correr del Señor, evitar acercarte a Él, es solo una evidencia más de terquedad en tu corazón, porque no hay ningún lugar donde puedas ir. No hay nada que puedas hacer. Y lo vamos a ir viendo adelante. Mira, el versículo 9 dice de Génesis 3, y el Señor llamó al hombre. Y esto, hermanos, aquí es gracia. El Señor sabía que Adán ya había pecado y Eva también. Adán a estas alturas había creído a la serpiente antes que a Dios. Había desobedecido a Dios al comer del fruto del bien y el mal. Había fallado el hombre en proteger a su esposa. Había rechazado la palabra de Dios, se había considerado mejor lo que la serpiente estaba diciendo. Y aún así el versículo 9 dice, y el Señor llamó al hombre. El Señor lo llamó. Y la pregunta en el versículo 9 es el Señor diciéndole, ¿dónde estás, Adán? Y no era que Dios le estaba preguntando, no te miro, Adán, te escondiste muy bien. Él sabía dónde estaba. Dios no estaba diciéndole a dónde estás, sino más bien la pregunta era, ¿en qué condición está tu corazón? ¿Por qué te estás escondiendo? Y hermanos, aquí inmediatamente ves las consecuencias del pecado. El hombre, por haber comido el fruto prohibido, haber desobedecido al Señor, ahora huye de Dios. Ahora se esconde de Él. Dios, quien había dado el huerto, Dios, quien le dio su esposa, Dios, quien le dio los frutos más deliciosos que hay,
Dios que le dio su comunión a él, que lo buscaba, ahora él se esconde. Ahora él huye. Ahora él hace excusas. Yo te pregunto, hermano mío, si el Señor hoy mismo te preguntara, ¿dónde estás? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? ¿Dónde estás? ¿Te esconderías también si escuchara la voz del Dios Santo? Él viene y dice, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Te esconderías? ¿Seguirías colocando excusas? ¿Serías pensando, no estoy listo? ¿Dirías, pobre de mí, el Señor me está buscando, me va a matar? No estoy listo para estar delante de Él. ¿Seguirás colocando excusa para venir a Él? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo, espérame un momento, estoy ocupado. ¿Dónde estás? Estoy lavando ropa, espérame un momento, no te puedo atender. ¿Dónde estás? Estoy cansado, no tengo tiempo, espérame un momento. Hermanos, la forma correcta de responder es, he pecado, Señor, he pecado. Prefiero estar bajo tu mano de juicio que bajo la mano de mis enemigos. Prefiero estar bajo el poder de tu mano que seguir caminando bajo mi propia fuerza. He pecado. ¿Dónde estás? Aquí, Señor. Por pura gracia, aquí delante de ti. No puedo, no lo merezco, pero por pura gracia, aquí delante de ti. Pero ahora el hombre, más que confiar en el Señor, está alarmado, tiene miedo. Dios me va a hacer pagar. He pecado. Dios la va a agarrar en contra mía. Dios me va a disciplinar. ¿Y qué está sucediendo ahí? El hombre está colocando la mirada en él, en su bienestar. Se escondió, no se escondió para, no estaba preocupado por la gloria de Dios, estaba preocupado por él. Me escondo porque si me ve, va a ver mi desnudez, va a ver mi pecado, me va a hacer pagar. La relación se había roto. Y hermanos, de la misma manera, todo aquel que no conoce al Señor, cuando escucha su voz, se esconde. Cuando escucha al Señor, inventa excusas. Tan pronto como la ley se presenta delante de él, inmediatamente el hombre va a las sombras. No es como Salmos que dice que se deleita en la ley de Jehová, sino que se esconde en los árboles. Hasta que el Señor dice, ven para acá. ¿Dónde estás, Adán? Y ven para acá. Y te llama. Y hermanos, eso sigue siendo gracia. Te pregunto algo muy rápido. Si Dios no le hubiera dicho a Adán, ven para acá, si Dios no le hubiera traído a cuentas a Adán después de haber pecado, ¿qué hubiera pasado con Adán? Hubiera caminado cada vez más y más lejos de él. Hubiera buscado más formas de esconderse, más formas de cubrirse, más formas de seguir pecando, más formas de seguir buscando maneras por sus propias fuerzas para encubrir su pecado. Su condición hubiera sido peor que la de los ángeles caídos. Si no hubiera sido que Dios lo llama, seguiría caminando hacia la destrucción, cada paso separado más y más de Dios. Hermano mío, te pregunto, ¿cuál sería el resultado final de ellos si Dios no los hubiera llamado? ¿Cuál sería tu final si sigues inventando excusas? Piénsalo. ¿Cuál sería tu final si sigues escuchando a Dios? ¿Dónde estás? Y tú sigues inventando excusas. Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo verá vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál sería tu destino si sigues inventando excusas para no escuchar, no obedecer, no seguir al Señor? Si sigues diciendo, todavía no, Señor, estoy ocupado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida.
Hermanos, si realmente entendieras la condición en la que se encuentra tu alma hoy, no descansarás hasta estar seguro que tu respuesta sea contigo, Señor. ¿Dónde estás? Si realmente entendieras la condición de tu alma, no descansaría hasta que tu respuesta sea contigo, Señor. Estoy contigo. Perdóname porque he pecado, pero ¿a dónde más iré? ¿Dónde más encontraré vida eterna? ¿Dónde encontraré consuelo? ¿Dónde encontraré misericordia? Contigo, Señor. Sé que no puedo ir a otro lado. Sé que no lo obtendré en ningún lado. Sé que la vida está en ti. ¿Dónde estoy? Solo por gracia, no hice nada. Estoy contigo. Porque creo en aquel que tú enviaste. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer, descansar en Él, obedecerlo a Él. Pero esa no fue la respuesta de Adán. La respuesta de Adán es increíble. Versículo 10 de Génesis 3. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí hay algo increíble que debes de notar. Algunos escuchan la voz de Dios y caen rendidos en llanto partido a sus pies. Escuchan la voz del Dios Santo y caen rendidos diciendo: Señor, gracias por llamarme. Señor, gracias por buscarme, no lo merezco. Señor, gracias, aquí estoy. Y hay otros que escuchan su voz y se esconden y dan excusas. Y aunque la respuesta de Adán pareciera que es de alguien abatido, de alguien que parece que está confesando su pecado, confesando algo, pronto vamos a ver que son solo excusas, nada más, excusas. El hombre culpa la voz de Dios. Dice: escuché tu voz y tuve miedo. Tu voz es muy poderosa, tuve miedo. Ya la había escuchado antes. Luego dije: estaba desnudo y no quería que me vieras así. Ya estaba así antes. El hombre falla en reconocer que la causa de su vergüenza y de su miedo es su propio pecado. No, en lugar de decir: Señor, pequé, tengo miedo porque pequé, él está diciendo: Señor, tengo miedo porque escuché tu voz, porque estaba desnudo, no quería que me vieras así, viendo hacia afuera. Eres tú, Señor, es tu culpa, es por el entorno, es porque no quiero que me miren. Falló en ver su pecado, falló en ver que era su corazón. Por tanto, podemos ver, hermanos, que no hay un corazón contrito y humillado, no hay un corazón que sufre por su pecado, sino uno orgulloso que está dando excusas para decir: me escondí porque tenía miedo de ti. En lugar de decir: me escondí porque he pecado contra ti, tenía miedo que me pasara algo. Sé que tú eres santo y yo no. Estamos viendo ahorita mismo cómo el hombre está inventando excusas y echa la culpa a otras cosas. Y en este caso pareciera que está echando la culpa a Dios, porque le dice versículo 10: y él respondió: yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y luego más adelante vamos a ver cómo él le echa la culpa a la mujer que él le dio. El hombre no tenía razones para creer que el Señor no mostraría gracia. Yo te pregunto, hasta estos 3 capítulos que hemos visto, el hombre solo ha visto gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. No, le dio su esposa, le dio alimento, le dio un hogar, le dio comunión. No tenía excusa para decir: es que te escuché que le gritaste antes a Eva y me dio miedo que me hiciera lo mismo. No iba a pasar eso. No tenía razones para creer que Dios iba a actuar diferente. Pero con sus acciones y su respuesta, el hombre sigue demostrando que está creyendo más y más mentiras sobre el carácter de Dios. Me escondí porque tuve miedo de ti. Estás creyendo una mentira. ¿Por qué? Así que, hermanos, con esto yo les podría decir, cuando decimos que queremos acercarnos a Dios cuando estamos listos,
O sea, ustedes lo escuchan muy seguido, ¿no? Es como, sí, voy a buscar al Señor cuando esté listo. Voy a buscar al Señor cuando me sienta bien conmigo mismo. Con el Señor no se juega. Y aunque pueda sonar como algo humilde, puede sonar como alguien, muy piadoso, sí, ¿no? Quiere agarrar el nombre de Dios en serio. Realmente solo muestra ceguera y orgullo. Muestra el mismo pecado que Adán, escondiéndote en los árboles, escondiéndote para salir cuando tú estés listo para estar delante de Dios. Hermanos, yo les diría, si nosotros fuéramos pastores de ovejas y una oveja se pierde, y tú sabes que una oveja se pierde, ¿la dejarías vagar por donde quiera, por el tiempo que quiera, hasta que se sienta lista para regresar al redil con las demás ovejas? ¿O la irías a buscar inmediatamente? ¿Por qué crees que tú eres diferente? ¿Por qué crees que si tú te vas y te vas por tu cuenta y buscas tu vida, por qué crees que vas a regresar al redil? No va a pasar. No va a pasar hasta que escuche la voz del Dios Santo. Hasta que escuche la voz del buen pastor. Si los pecadores tan solo entendieran dónde están, no descansarían hasta que regresen a Dios. No descansarían hasta regresar a los buenos pastos. Si tú entendieras tu condición delante de Dios, separado de Dios, separado de Cristo, si tú entendieras tu condición como hombre caído, pecador, merecedor del infierno, no descansarías hasta regresar a Dios, hasta ir a redil, ir a Él. No descansarías hasta estar seguro que tu respuesta es: aquí estoy, Señor, delante de ti. No tengo otro lugar donde ir, no tengo otro lugar donde estar, no hay otro lugar donde quiera estar, es contigo. Pero las ovejas somos tontos. Versículo 11 y 12 de Génesis 3. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira, Dios le preguntó, ¿verdad? Dios hizo la pregunta, y la pregunta no es porque no supiera lo que había pasado. No es que no supiera que ellos habían pecado. El hecho que Dios pregunte al hombre solo exalta mucho más su gracia. Si Dios ya sabía lo que habían hecho y aún así les preguntó, solo exalta mucho más su misericordia y su gracia. Él quería que ellos confesaran su pecado. Él ya lo sabía, pero Él quería que dijeran: Señor, he pecado. Él quería que ellos actuaran en base al carácter de Dios, el carácter que ya conocían del Señor, y no en base a sus deseos o sus miedos, pero no sucede eso. Y hermanos, Dios quiere eso de ti y de mí. Él quiere que tú y yo confesemos, abramos nuestra boca, confesemos nuestro pecado, pero la razón no es para informarle de nuestro pecado. Él ya sabe que somos perversos y pecadores, pero Él quiere que confieses tu pecado para que te sientas humillado delante de Él. Escucha la voz del Dios Santo y me siento humillado. Señor, aquí está mi lista. He pecado así, he mentido, he robado, he considerado tu palabra como menos que basura. No he querido la santidad, y sigues con la lista, y cada vez tu corazón más pequeño y más pequeño. Señor, ¿cómo no me has matado? ¿Cómo es que sigo respirando? Él quiere que confieses tu pecado, pero para que entiendas o saborees lo que es tener un corazón contrito que quiere caer rendido a Él. Proverbios 28:13 está en sus pantallas. Pero es un versículo que debes recordar constantemente. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo les diría a ustedes, es como padres, ustedes con sus hijos. Ustedes saben cuando sus hijos hacen algo malo. Y normalmente nosotros decimos: ¿quién hizo eso? Pero ya sabes quién lo hizo, y más si es un hijo único. No, si es tu único hijo, la pregunta ¿quién hizo eso? No tiene sentido. Sabes que fue él.
¿Por qué lo haces? ¿Quieres que tu hijo confiese? Aquel que confiesa su pecado, Proverbios 28:13, y se aparta alcanza misericordia. Y más bien, y ustedes lo ven, ¿no? Su hijo no confiesa, no dice nada, inventa cualquier excusa y normalmente ustedes, ¡pau! Pero ahí está, ustedes lo hacen y lo estamos viendo de Dios también. ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Él estaba esperando que Adán confesara su pecado. Sin embargo, la cobardía y el orgullo de Adán se revela ahora más y más todavía, más claramente, porque lejos de confesar su pecado le dice, la mujer que me diste, Señor, me dio y comí. Y uno debería de caer como para atrás de espalda por tal respuesta. Porque antes la respuesta que él le daba pareciera que su corazón todavía le dolía su pecado. Porque él le decía, bueno, Señor, como en respeto, no, es que tuve miedo, Señor, y me escondí. Tuve miedo. Pero luego cada respuesta es mucho peor que la otra. Porque ahora le dice, por la mujer que me diste, comí y pequé. Y se parece mucho, piénsalo, a la conversación de la serpiente con Adán y Eva. La serpiente comenzó diciéndole con que Dios no les deja comer de todo árbol. Y luego fue más vil y cobarde todavía y le dijo, no es cierto, no van a morir, Dios está mintiendo. Y Adán está haciendo lo mismo ahora. Comenzó con algo sencillo. Es que tuve miedo, Señor, y ahora está diciendo, la mujer que tú me diste me dio y comí. Le está echando la culpa a Dios en parte y luego también le está echando la culpa a su esposa. Aquella persona que él dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora está diciendo, por culpa de ella he comido. Versículo 13 de Génesis 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y yo te diría, bueno, muchas veces todos nosotros sentimos cuando algo está mal. O sea, alguien te está diciendo y tú dices, esto está raro, no suena bien, algo malo está sucediendo aquí. La mujer seguramente estaba ahí escuchando todas las respuestas de Adán, ¿no? O sea, como que Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Si tengo miedo. Y luego después echándole la culpa a Dios y echándole la culpa a ella. Y la mujer seguramente, ay, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué me estás dejando morir? Pero algo que es interesante, cuando ella estaba escuchando la conversación, ella mira que hasta el momento Dios no había disciplinado a Adán. No había disciplinado al hombre por su pecado. Pero en lugar ella de confesar su pecado, más bien ella acusa a la serpiente. En lugar de decir qué horrible lo que está haciendo a Adán, por decir un ejemplo, en lugar de no seguir el mismo camino, ella acusa a la serpiente, también da excusas. Ella dice, la serpiente me engañó. Y sabemos que no es cierto, no le engañó. Ella sabía la información, lo leímos la semana pasada. Ella dijo a la serpiente, Dios dijo que no comamos de esto, el día que comamos ni lo toquemos, ciertamente vamos a morir. Ella sabía, no es cierto. Nadie le puso una pistola en la cabeza para decir, come Eva, si no te mato. No sucedió. La serpiente me engañó. Nadie la obligó a escuchar a la serpiente. Y hermanos, quiero decirte, muchas veces así somos nosotros. Nos conformamos con tan poco. Probablemente la mujer pensó, bueno, le fue bien a mi esposo. Mira la respuesta que le dio. Le echó la culpa a mí, le echó la culpa a Dios. Y Dios no le hizo pagar, no lo disciplinó inmediatamente. Entonces, bueno, voy a seguir la misma técnica. Le voy a echar la culpa a la serpiente. Nos conformamos con tan poco. En lugar de anhelar al Señor, se conformaron simplemente con no ser reprendidos. En lugar de anhelar al Señor, se conformaron con no ser reprendidos. Y nosotros caminamos así muchas veces. Decimos, mira, ahí va un cristiano, actuemos como él.
Mira, esa iglesia se mira llena, mira cómo se escucha, mira cómo está la alabanza. Hagámoslo como ellos. Mira, así se responde cristianamente, aprende y hazlo igual. Yo te diría, eso no es correcto. Debes de venir al Señor, ver su palabra, entregar tu corazón a Él, dejar que sea Dios quien moldee y transforme y renueve tu corazón. Entonces la palabra no es mira, ahí está Él, sigámoslo, sino sigamos al Señor, imitemos al Señor, no lo que otros hacen. Sigamos al Señor, imitemos al Señor, no lo que otros hacen. Que Él moldee esta iglesia. Esto es lo que tú tienes que pensar y sentirte privilegiado por ello. No copiar lo que otra iglesia está haciendo porque parece que le funciona, sino que el Señor es a quien seguimos. El Señor es quien nos moldea. El Señor es quien nos instruye, su palabra. No lo que otros hacen. Y hermanos, el hombre y la mujer hoy siguen creyendo esta misma mentira, siguen creyendo en esta misma espiral descendente. Así como Adán y Eva, ninguno hoy confiesa su pecado. Así como Adán y Eva, somos muy buenos para dar excusa a nuestro pecado. Ninguno buscando remedio en Cristo. Siempre dando excusas, siempre diciendo que la razón que no hicimos bien, la razón que hemos pecado, es porque la otra persona me hizo esto y yo respondí. La razón por la que soy así es porque mi esposo no hizo bien, entonces yo pequé. Seguimos echándole la culpa a otras cosas. Como Adán, si no tienes a Cristo en tu corazón, tienes toda la razón en tener miedo cuando escuches la voz del Dios Santo. Tienes toda la razón. Si no estás cubierto o vestido con la justicia de Cristo, tienes toda la razón de tener miedo cuando escuches la voz de Dios y toda la razón para no acercarte. Pero también ustedes y yo miramos a otras personas que dicen estar vestidos de la justicia de Dios, dicen estar vestidos de santidad, pero más bien abusan de la gracia de Dios en gran manera. Abusan por completo. Para esas personas que abusan, yo les diría, aquel que se atreve a abusar de la gracia de Dios e ignorar la santidad de Dios para vivir solo para sus deseos, realmente no ha nacido de nuevo. Aquel que se atreve a abusar la misericordia y la paciencia de Dios, realmente no ha nacido de nuevo. No se ha vestido de justicia. Hermanos, el pecado se presenta como algo bonito. No, la serpiente le dijo, van a ser como Dios, van a ser inteligentes, van a ser verdaderamente libres, van a disfrutar las cosas. El pecado se presenta como algo rico, pero realmente endurece el corazón. Mira todas las consecuencias que hemos visto. Creer que Dios es mentiroso, no confiar en el carácter de Dios, echar la culpa a otras personas, echar la culpa a Dios mismo. El corazón, el pecado endurece el corazón. Te hace ver que todos los demás están mal, pero tú estás bien. Te hace ver que el mundo entero está en contra tuya, pero tu corazón es bueno y santo. Pero hermanos, si algo tal vez debemos de recordar hoy o aprender hoy, es que es un regalo venir al Señor con un corazón humillado. Es un regalo venir al Señor y venir llorando y confesando tu pecado y diciendo, Señor, ¿quién soy yo para estar delante de ti? ¿Quién soy yo para que digas mi nombre y me digas, ¿dónde estás? ¿Quién soy yo para que me busques? Y hermanos, muchas almas hoy se pierden porque creen que por venir al Señor y confesar un pecado sin arrepentimiento es suficiente. Y debo decirte que eso no sirve de nada. Y escúchame muy bien, te lo digo de nuevo. Muchas almas hoy se pierden porque creen que por confesar su pecado sin arrepentimiento genuino es suficiente para salvar su alma. Y no es cierto. Debe de haber arrepentimiento. Debe haber un corazón que está hecho pedazos, que desea que Dios le ponga uno nuevo. Y déjame enseñarte por qué.
Cuando Adán le respondió al Señor, la respuesta de Adán fue de alguien que confesó su pecado. Le dijo, si comí, básicamente le dijo, la mujer que me diste me dio y comí. Confesó que pecó. Pero en lugar de avergonzarse, el hombre dio excusas. O sea que no es suficiente solo con confesar tu pecado, debe haber un arrepentimiento genuino. Y cuando no hay arrepentimiento genuino, sino que hay excusas de tu pecado, eso se llama autojustificación. Eso se llama, es que soy así porque la otra persona o por mis condiciones, mis circunstancias. Eso es ser egoísta y orgulloso. Yo te diría que no disminuya tu dolor o tu humillación por tu pecado, que no disminuya, más bien agradécele al Señor que tienes dolor y humillación por tu pecado. Eso es un regalo de Dios. Significa que estás vivo, que eres sensible a la voz santa de Dios. Pero en cambio, si Él te dice, no robarás, no mentirás, y tú como que sin nada, tu corazón ya se ha endurecido. Así que cuando el Señor nos llama, que nuestro corazón no se sienta temeroso o mal por sentirte triste por tu pecado, o con llanto, o inmerecedor. Eso es bueno. Eso debe de suceder, sentirte inmerecedor, sentirte como basura y sucio. Porque cuando tu corazón y tu mente entiende eso, el ser humano entonces entiende que solamente es justificado por la gracia de Dios. El ser humano en ese momento entiende que solo es justificado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y eso es lo que predicamos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos lo recuerda constantemente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos justificados, es un regalo. No porque entretejimos unas muy buenas hojas de higueras, para que el Señor diga, felicidades, qué buena hoja hiciste. Por gracia somos salvos. Porque viniste y te acercaste al trono de la gracia y encontraste misericordia que necesitabas. Porque estabas perdido y el Señor te llamó y escuchaste su voz, confesaste tu pecado, lloraste tu pecado y encontraste un Padre que te recibió con brazos abiertos y te acercó a Él, te hizo su hijo, te sentó en su mesa, te dio vida eterna. Y nada de eso tú lo merecías. Así que hermanos, si algo debes de recordar hoy, Dios no quiere que busques la mejor forma de justificar tu pecado. Dios no quiere escuchar, es que no lo hago porque estoy tratando de ser un buen padre o una buena madre. No lo hago porque estoy tratando de, no sé, darle lo mejor a mi familia. Qué bueno que lo estás haciendo. Qué bueno. Pero Dios quiere de ti un corazón humilde, humillado delante de Él. Que se acerca a Él no con tu propia justicia, sino sabiendo que el Señor es lleno de gracia y misericordia y que recibe a todo que cree en su Hijo. Sin buenas obras que vienen de ti, sino más bien obras que Él te ha dado. Que sea Él quien llene tu espíritu y sea Él quien te da una nueva vida. Mira, el salmista lo sabe. Salmo 130, te invito a memorizarte este salmo, es muy corto. Si te empeñas en una semana lo podrías memorizar, pero mira lo que dice el salmista, dice, de lo profundo de Jehová a ti clamo, Señor, oye mi voz, escucha, alguien suplicante, te lo suplico, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. No vino a decirle, Señor, aquí está mi buena obra, aquí estoy yo. Oye mi súplica.
Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y luego dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Suplicante, esperaré en Jehová. ¿A quién iré si tú eres el único que trae salvación? ¿En quién esperaré si tú eres el único que puede dar gozo a mi alma? ¿A quién iré para protegerme? ¿Quién será mi escudo? Solo tú, Señor. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Nada. Esto es lo que el hombre, Adán y Eva, nos muestra nuestro corazón, nos muestra las excusas, nuestra ceguera, nuestra tontera. En lugar de venir al Señor y decir, Señor, soy débil. Señor, no puedo. Señor, no entiendo. Señor, me duele el corazón. Señor, miro que se está endureciendo. Señor, me estoy alejando. Señor, por favor. Y el Señor responde, todo el que cree en mí ha tenido vida eterna. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras, para que ustedes no se jacten. Hermanos, ya basta de excusas, ¿no? Ya basta de empezar a decir, es que no sirvo por esto, es que no ayudo por esto, es que, no sé, no soy generoso, no invito, no hago por esto. Ya es suficiente, vas a encontrar siempre alguna razón. Pero el corazón que realmente ha sido humillado y que se siente devastado por su pecado, Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname por tanto orgullo, Señor. Y el salmista entiende, solo en Él tendremos reconciliación genuina, solo en Él vamos a tener paz genuina. Así que ese es mi ánimo para ustedes, hermanos. Deja de colocar excusas. Deja de colocar excusas y acércate al Señor tal cual eres, pecador, perverso. Y lo que vas a encontrar es gracia como nunca antes. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña en Génesis. Dios, ruego por nuestra vida, nuestra mente, por dejar de creer mentiras, dejar de colocar excusas, Señor, y venir a ti. Ya es suficiente, Señor, no es suficiente de nosotros, sino que podamos depender en ti, creer en ti, ser satisfechos en ti, saber que tú eres suficiente. Dios, que nuestra vida lo demuestre, que nuestro corazón lo sienta y lo crea, que seamos renovados por ti y para ti, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén.